La pluma del jefe. El golpe maestro de la arquitecta silenciosa. ¡Atención! Él le entregó el bolígrafo para que firmara su renuncia a todo. Él creyó que estaba terminando un matrimonio, un simple y limpio descarte de una mujer que había superado. Ella estaba sentada, embarazada de 8 meses, con las manos temblando ligeramente, mirando los papeles de divorcio en el estéril despacho de abogados del 10º piso, con vistas a la Plaza de España. Él era un multimillonario, el rey de las finanzas y Gracian Dynamics. Y ella era una simple nadie. Lo que él no sabía, mientras la veía firmar, es que la pluma que le dio tenía más poder que todo su imperio. No solo estaba divorciándose de su esposa, estaba despidiendo a su jefa. Si crees que la venganza es un plato que se sirve frío, prepárate. Esto es un golpe de ajedrez corporativo. No olvides darle a me gusta y suscríbete para ver cómo cae este rey. Capítulo 1. La firma congelada en castellana. El aire en el despacho de Matheson, Gray y Locke, en pleno paseo de la Castellana de Madrid, era tan frío que se sentía como un peso físico. Alicia Montero, pronto a dejar de ser Alicia Gracián, mantenía su mirada fija en la veta de caoba de la mesa. Cada remolino en la madera se sentía como una risa burlona. Frente a ella estaba Ricardo Gracián, su marido de 6 años. Él no la miraba. Estaba revisando su móvil, un dispositivo de titanio pulido que probablemente costaba más que el coche de ella. Su mandíbula estaba tensa, su traje de 5.000 euros inmaculado. Parecía la portada de Forbes España, un hombre que había construido un imperio desde cero, o eso creía el mundo. Alicia, solo firma, dijo. Su voz cortante. Finalmente levantó la vista. Sus ojos azules tan planos y fríos como el hielo glaciar. Hemos pasado por esto. Es un acuerdo generoso. Junto a él, su abogado, un tiburón llamado señor Velasco, deslizó la página de firma final hacia ella. Señora Gracián, los términos son de hierro. Un pago único de 50.000 euros, el vehículo que conduce actualmente, y desalojará el ático antes del 1 del mes. A cambio, renuncia a todas las reclamaciones actuales y futuras sobre los activos, propiedades y, por supuesto, Gracian Dynamics del señor Gracián. 50.000 euros. Para él, era la cuenta de un bar. Para ella, el insulto definitivo. La mano de Alicia descansaba sobre el abultamiento de su vientre. El bebé pateó. Un recordatorio punzante de la vida atrapada en el fuego cruzado. ¿Y el bebé, Ricardo? Susurró, con la garganta seca. Estará bien provisto, dijo Ricardo con desdén, como si discutiera una línea en un presupuesto. Se establecerá un fideicomiso. Mi equipo se encargará de ello. Solo tienes que firmar. Él tenía prisa. Alicia sabía por qué. Había visto las fotos de los paparazzi, las publicaciones de los blogs, los rumores de sociedad. Sofía Ruiz, una modelo de Instagram de 24 años y embajadora de marca, estaba esperando. Alicia incluso la había visto abajo, golpeando sus uñas acrílicas contra la ventanilla de un nuevo Ferrari rojo sangre, un regalo de predivorcio de Ricardo. Todo este proceso había sido una brutal guerra relámpago de 4 semanas. En el momento en que Ricardo se enteró de que Sofía también estaba accidentalmente embarazada, Alicia se había convertido en una carga, un problema a borrar. Tú no construiste nada, Alicia, le había espetado la semana pasada en su vasto y vacío ático, cuando intentó apelar al hombre con el que se casó. Eras una historiadora del arte, una bibliotecaria. Te di un mundo con el que nunca podrías haber soñado. Deberías estar agradecida por el aterrizaje suave. Ella miró el bolígrafo en su mano.
Era un pesado Mont Blanc de laca negra. Un regalo que ella le había dado hace 5 años cuando cerraron su primer gran acuerdo. Él lo había olvidado, por supuesto. Su mano temblaba, no por miedo ni por tristeza, que se había quemado en las últimas semanas. Era rabia, una rabia fría, tranquila y sísmica, que se había estado acumulando desde el momento en que encontró su móvil secreto. Pensó en sus comienzos. Ella, la tranquila licenciada en ingeniería del MIT, una prodigio de la codificación que odiaba el foco de atención. Él, el carismático MBA de Harvard, que podía vender hielo a un glaciar. Ella tuvo la idea, el algoritmo revolucionario que se convirtió en el núcleo de Aura, el software de análisis predictivo que hizo de Gracian Dynamics un gigante de 30.000 millones de euros. Ella tenía el cerebro, él tenía la cara. Yo seré el CEO. La había engatusado todos esos años. Tú puedes ser la arquitecta silenciosa, el poder detrás del trono. Nadie necesita saberlo. Será nuestro secreto. Ella, ingenua y enamorada, había aceptado. Construyó todo el backend. La arquitectura, los protocolos de seguridad. Estructuró la empresa a través de un laberinto de fideicomisos y sociedades holding, todas registradas en Ginebra, todas conduciendo a una única entidad anónima. AM Holdings, A de Alicia, M de Montero. Ricardo nunca fue el dueño. Era un empleado, el CEO, sí, con un salario generoso y opciones sobre acciones que, fundamentalmente, estaban programadas para consolidarse en su 7º aniversario de bodas, un aniversario al que ahora nunca llegarían. Él poseía exactamente el 0% de la empresa que llamaba suya, y en su ciega arrogancia, nunca lo había cuestionado. Nunca investigó los estatutos que firmó sin leer. Simplemente creyó en su propia prensa. «Alicia, no tengo todo el día», espetó Ricardo. Alicia levantó la mirada. Se encontró con su gélida mirada, y el destello de acero que había estado escondido en su columna vertebral durante 6 años finalmente se solidificó. «Tienes razón, Ricardo», dijo. Su voz era sorprendentemente clara. «No lo tienes». Hizo clic en el bolígrafo. Firmó su nombre. Alicia Montero, en la línea de la firma, no Alicia Gracián. Empujó los papeles de vuelta sobre la mesa. El señor Velasco los recogió. «Una sabia decisión. Los fondos se transferirán en 24 horas». Ricardo se puso de pie, ajustándose los puños. «Bien, está hecho. Una ruptura limpia». No le ofreció la mano. No se despidió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala, sus pasos resonando en el silencio. Ya estaba hablando por su móvil, sin duda llamando a Sofía. «Está resuelto», lo escuchó decir, mientras la puerta se cerraba de golpe. Alicia permaneció sentada. Su abogado y amigo de confianza, un hombre tranquilo llamado Marcos Torres, entró desde una sala contigua donde había estado esperando. Era la única otra persona en la tierra que sabía la verdad. Era el amigo más antiguo de su padre, su apoderado en la junta y el ejecutor de su fideicomiso. «El sello está roto», dijo Marcos, con voz grave. «Ha puesto fin a su reclamación conyugal». «Así es», dijo Alicia. Colocó ambas manos sobre su vientre. Negoció su propia indemnización, 50.000 euros. Marcos la miró, sus ojos llenos de una lealtad feroz y protectora. «El protocolo Jano ha estado activo durante 6 semanas, Alicia. Desde que encontraste el móvil, tenemos todo. El protocolo Jano, su último recurso de seguridad. Un sistema back-end que había codificado en el núcleo de Aura, invisible para todos. Fue diseñado para reflejar y registrar toda la actividad ejecutiva de alto nivel,
marcando específicamente transferencias financieras, exfiltración de datos y discrepancias de comunicación. Fue diseñado para atrapar a un enemigo. Ella nunca soñó que sería su marido. ¿Y qué ha encontrado?, preguntó Alicia, aunque ya lo sabía. Fraude, dijo Marcos, con voz sombría. Conspiración. Él y la señorita Ruiz no solo han estado planeando unas vacaciones, han estado creando sociedades fantasma en las Islas Caimán. Ha estado desviando fondos, tus fondos, a cuentas a nombre de ella. Estaba planeando desangrar la empresa, declararse en bancarrota y culpar a una caída del mercado. Todo mientras él y su amante vivían de los millones robados. Alicia cerró los ojos. La traición era más profunda de lo que podría haber imaginado. No solo la estaba dejando, estaba tratando de destruir el trabajo de su vida. Se puso de pie, lentamente. La mujer embarazada que había entrado en la oficina con aspecto de derrotada se había ido. En su lugar estaba la dueña. «Inicia el bloqueo, Marcos», ordenó. «Congela su acceso corporativo, todo. Notifica a la junta directiva de una reunión de emergencia, no negociable, dentro de 2 semanas. Y envía una invitación de cortesía a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Creo que estarán muy interesados en lo que el señor Gracián ha estado haciendo». Caminó hacia la ventana, mirando el Ferrari rojo mientras se alejaba de la acera. «Quiere una ruptura limpia», susurró Alicia a su hijo nonato. «Se la daremos». Interacción con la audiencia. CTA. La bibliotecaria acaba de activar el protocolo Jano. Si estuvieras en el lugar de Alicia, ¿habrías firmado el divorcio de inmediato para asegurar tu inocencia legal? ¿O habrías luchado por cada céntimo desde el principio? Comenta tu estrategia, y si ya sientes la tensión, dale a suscribirse para no perderte la caída de Ricardo. Capítulo 2. El bloqueo Jano. Las siguientes 2 semanas fueron las mejores de la vida de Ricardo Gracián. Se sentía libre. El mundo era suyo. Él y Sofía celebraron una lujosa fiesta de divorcio en el ático, el mismo que Alicia tenía hasta el 1 del mes para desalojar. A ellos no les importó. Habían cambiado las cerraduras mientras Alicia estaba en una cita prenatal. Ricardo estaba en el balcón, con una copa de champán en la mano. Sofía se abrazaba a su espalda. La ciudad brillaba debajo de ellos, un reino que él había conquistado. «Por los nuevos comienzos, cielo», ronroneó Sofía, besándole el cuello. Ella era hermosa, toda ángulos afilados y perfección fabricada. «Y por deshacerte de esa ratona aburrida», ¿cómo se llamaba? «Da igual», se rió Ricardo. Se sentía poderoso, invencible. Acababa de cerrar un trato masivo, o eso creía, transfiriendo 50 millones de euros a un nuevo fondo de desarrollo. La cuenta de las Caimán, que él y Sofía controlaban. Había sido ridículamente fácil. El sistema apenas parpadeó. Su móvil vibró. Era su director financiero, David Sands. Ricardo suspiró, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa, David? Son las 10 de la noche». La voz de David era tensa, en pánico. «Ricardo, tenemos un problema, uno grande. El sistema está bloqueado». «¿Qué quieres decir con bloqueado?», espetó Ricardo. «Fallo de IT, arréglalo». Tuvo. No lo entiendes. No es un fallo. Es un bloqueo de seguridad, un protocolo Jano. Nunca había oído hablar de él. Todos nuestros datos centrales, nuestras finanzas, nuestros modelos de proyección, están todos en cortafuegos. Y Ricardo, todos los privilegios de transferencia de fondos ejecutivos han sido revocados en todo el sistema. La sangre de Ricardo se heló. ¿Qué? ¿Quién lo autorizó? No lo sé. David estaba casi gritando. Viene de la cima,
de la propia matriz AM Holdings. AM Holdings, repitió Ricardo, sin reconocer el nombre. Ese es solo el fideicomiso paraguas. Es una entidad fantasma. Yo soy el CEO. Yo soy la cima. Anúlalo. No puedo, gritó David. Mis credenciales han sido degradadas. También las tuyas. Eso es imposible, rugió Ricardo. Arrojó su copa de champán por el balcón. Estaré en la oficina a las 6 de la mañana. Que venga todo el departamento de IT. Quiero que esto se arregle. Colgó, con un pequeño nudo de malestar apretándose en el pecho. Probablemente era solo un competidor intentando un ciberataque. Él los aplastaría, pero a la mañana siguiente, el problema era peor. Ricardo irrumpió en el reluciente lobby de Gracian Dynamics, pero su tarjeta de seguridad parpadeó en rojo. Acceso denegado. ¿Qué diablos?, murmuró. Fran, el jefe de seguridad, se acercó a él, luciendo profundamente incómodo. Señor Gracian, lo siento, su acceso ha sido revocado. ¿Revocado? ¿Por quién? Yo soy esta empresa. Por la Junta, señor. O por la entidad que controla la Junta. Recibimos una directiva anoche. No se le permite pasar del lobby. ¡Esto es una locura!, gritaba Ricardo. Los empleados se detenían a mirar. ¡Llama a Velasco! ¡A mi abogado! Estaba marcando el número de su abogado cuando un correo electrónico llegó a su móvil. Era de una dirección que nunca había visto. Legal & Holdings. Ginebra. Asunto: reunión obligatoria de accionistas y revisión de la Junta. Señor Gracian, se requiere su presencia en una reunión obligatoria de accionistas. Fecha: mañana 17 de noviembre. Hora: 9:00 AM en punto. Ubicación: el Gran Auditorio, Torre Gracian. Su asistencia es no negociable. Esta reunión abordará graves irregularidades en la gobernanza corporativa y los desembolsos financieros. Un representante del accionista mayoritario, AM Holdings, presidirá. El corazón de Ricardo martilleaba. Reunión de accionistas. Yo soy el accionista. Pasó las siguientes 24 horas en un borrón de pánico. Su abogado, el señor Velasco, estaba pálido. Ricardo, el velo corporativo de esta AM Holdings es de hierro. Es una LLC suiza envuelta en un fideicomiso de Ginebra con una docena de apoderados. No puedo encontrar un nombre. No puedo encontrar una debilidad. Ricardo, ¿qué firmaste cuando sacaste esta empresa a bolsa? El acuerdo estándar, el que redactó el abogado de la familia de Alicia, ese viejo, Marcos Torres. Su voz se apagó. Marcos Torres, el hombre tranquilo y modesto que había estado en su boda, el hombre con el que Alicia tomaba café una vez al mes, el que había puesto como contacto de emergencia. Una náusea, fría y terrible, comenzó a acumularse en su estómago. No, susurró. No es posible. Miró a Sofía, que se quejaba de que sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas. Ricardo, arréglalo. Mi día de spa está reservado. Cállate, gritó, simplemente cállate. Iba a ir a esa reunión. Iba a descubrir quién era AM Holdings e iba a destruirlos. Él era Ricardo Gracian. Él había construido esto y nadie iba a quitárselo. Capítulo 3. La arquitecta desvelada. El gran auditorio estaba abarrotado. Cada empleado de Gracian Dynamics, desde el servicio de mensajería hasta la alta dirección, estaba presente. La prensa había sido invitada, alineando la pared trasera con cámaras, oliendo la sangre. La junta directiva, la gente que Ricardo había contratado, estaba sentada en la primera fila, con el rostro sombrío. Ricardo Gracian irrumpió a las 8:59 AM. Vestía su traje más poderoso, su rostro una máscara de furia controlada. Ignoró los susurros, las miradas,
el clic de las cámaras. Marchó directamente al podio en el escenario, con la intención de tomar el control. ¿Cuál es el significado de esto? Tronó, su voz resonando. Esta reunión es ilegítima. Soy el CEO y el accionista mayoritario de esta empresa. Quien sea responsable de esto, de este golpe de Estado, será procesado con todo el peso de la ley. Las luces del auditorio se atenuaron. La pantalla gigante detrás del podio cobró vida. Por favor, tome asiento, señor Gracián. La voz era femenina. Era tranquila. Estaba amplificada, resonando en la sala. Y era familiar. Ricardo se congeló. Se giró hacia la pantalla. No era un logotipo. Era una transmisión de video en vivo. Una mujer estaba sentada en una habitación sencilla y bien iluminada. No estaba en un traje de poder. Llevaba un suéter simple y cómodo. Su cabello estaba recogido. Se veía cansada, pero sus ojos eran como el acero. En sus brazos, envuelto en una suave manta blanca, había un bebé recién nacido. Era Alicia. Todo el auditorio jadeó. El rostro de Ricardo se puso blanco. Alicia, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Yo, replicó Alicia, su voz resonando con un poder que nadie en esa sala le había oído antes. Simplemente asisto a mi primera reunión general. Ya era hora. Esto es una broma, balbuceó Ricardo riendo. Pero era un sonido agudo y débil. Tú eres mi exesposa. Eres historiadora del arte. No tienes autoridad aquí. Seguridad, quiten esta transmisión de la pantalla. Tu equipo de seguridad ahora me informa a mí, Ricardo, dijo Alicia con calma. Al igual que tu junta directiva, al igual que tu director financiero, al igual que todos en esta sala. Ajustó al bebé dormido en sus brazos. Buenos días a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alicia Montero. Me conocían como Alicia Gracián, la esposa tranquila del CEO. Pero Alicia Montero es el nombre con el que nací. Y es el nombre en la escritura fundacional de AM Holdings, el fideicomiso que es el propietario único del 100% de Gracián Dynamics. Una ola de shock recorrió a la multitud. Los miembros de la junta directiva se quedaron mirando al frente. Ellos sabían. Marcos Torres claramente ya les había informado. Esto es una mentira, chilló Ricardo. Una invención. ¿Lo es? La mirada de Alicia fue inquebrantable. Preguntémosle al sistema. Yo lo construí, después de todo. Ella tecleó algo en un teclado fuera de cámara. La pantalla se dividió. En un lado estaba su rostro. En el otro, una cascada de código. Documentos de patentes originales y planos digitales. Este es el código fuente de Aura, explicó Alicia, escrito por mí en el MIT hace 7 años. Aquí están las solicitudes de patente presentadas por AM Holdings. Y aquí, la pantalla cambió a un documento. Está el contrato de empleo de CEO que firmaste hace 6 años, Ricardo. Hizo zoom en una cláusula. Cláusula 117b, la cláusula de moralidad y terminación por causa justificada. Estabas tan emocionado por firmar que nunca leíste los estatutos, dijo Alicia. Te nombré CEO, un puesto asalariado. Se te concedieron opciones sobre acciones, no acciones, que estaban programadas para consolidarse en nuestro 7º aniversario, una fecha a la que no llegaremos. Eras, a todos los efectos legales, un empleado. Mi empleado. Ricardo se aferraba al podio, con los nudillos blancos. Maldita, me engañaste. Te engañaste a ti mismo, Ricardo. Creíste tu propio mito. Creíste que yo no era nada. Creíste que era una ratona de biblioteca que no construyó nada. Su voz bajó, perdiendo su frialdad corporativa y ganando una furia helada personal. Me entregaste un bolígrafo en el despacho de un abogado hace 2 semanas. Me obligaste, embarazada de 8 meses de tu hijo,
a firmar la renuncia a todas las reclamaciones sobre tu fortuna. Lo que realmente estabas haciendo, Ricardo, era firmar tu propia dimisión. Afirmaste legalmente, con tus propios abogados caros, que no tienes ninguna reclamación sobre mis activos. Y Gracian Dynamics es, y siempre ha sido, mi activo. La sala estaba en absoluto silencio. El único sonido era el clic de las cámaras. Pero esta reunión no se trata solo de un cambio de liderazgo, continuó Alicia. Se trata de un crimen. ¿Un crimen?, repitió Ricardo. Su bravuconería finalmente se rompió, revelando el pánico puro debajo. ¿De qué estás hablando? Mis proyecciones son ficción, Ricardo, interrumpió Alicia, su voz afilada como el cristal. Durante las últimas 6 semanas, he tenido el protocolo Jano activo. Marca irregularidades. ¿A qué irregularidades encontró? La pantalla cambió de nuevo. Ahora era un diagrama de flujo, una red de cuentas offshore, sociedades fantasma y transferencias bancarias. Hablemos del Fondo de Desarrollo Caimán, dijo Alicia, mientras David Sands, el director financiero, se hundía en su asiento, luciendo enfermo. Esta, continuó Alicia, es una cuenta que usted y su director financiero abrieron hace 3 meses. Y aquí apareció una nueva ventana que mostraba correos electrónicos. Están sus comunicaciones con la señorita Sofía Ruiz. La glamurosa foto de Sofía llenó la pantalla, junto a una cadena de correos electrónicos. La sangre de Ricardo se convirtió en hielo. No eran cartas de amor. Esto eran negocios. Alicia leyó uno en voz alta. parasruiz@gmail.com de rgracian@graciandynamics.com. Sofía. La primera transferencia de 10 millones de euros está completa. La cuenta SR Holdings está activa. Desviaremos otros 20 millones para fin de trimestre. Culpémoslo al lanzamiento fallido en Asia. Para cuando declare la bancarrota, tendremos 100 millones en el banco, y esa estúpida esposa mía se quedará sin nada más que mis deudas. Un jadeo colectivo y horrorizado llenó el auditorio. Ricardo se tambaleó hacia atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. No solo me estaba dejando, explicó Alicia, su voz temblando de rabia contenida. No solo me estaba engañando. Estaba malversando sistemáticamente, con su amante como cómplice. Estaba planeando defraudar a esta empresa, robar sus pensiones, sus salarios y sus futuros, y dejarme a mí, su esposa embarazada, que asumiera la culpa. Dejó que el peso de eso se asimilara. El trato de desarrollo de 50 millones de euros que usted impulsó la semana pasada, Ricardo. Recuerda, eso no fue un trato. Eso fue un gran robo. Me estaba robando a mí. Miró directamente a la cámara. Ricardo Gracián, como única propietaria y presidenta en funciones de la junta directiva de AM Holdings, estoy dando por terminado su empleo, por causa justificada, con efecto inmediato. 2 grandes guardias de seguridad, los mismos que le habían prohibido la entrada a Ricardo, comenzaron a caminar por el pasillo hacia el escenario. Y en cuanto a su cómplice, añadió Alicia, la señorita Sofía Ruiz está, en este momento, siendo notificada de una demanda civil por conspiración para cometer fraude. Todas las cuentas a su nombre han sido congeladas, a la espera de una investigación criminal. En la pantalla, Alicia mostró una nueva transmisión de video. Era una toma en vivo desde el lobby del ático. Sofía, en una bata de seda, estaba gritando a 2 hombres de traje que le entregaban papeles. Sus tarjetas de crédito, su Ferrari, su nueva vida, todo se había ido, incautado como activos derivados de la actividad criminal. «¡No puedes hacer esto!», gritaba Ricardo ahora, un sonido animal de pura desesperación. «Es mi vida, yo la construí, yo la construí». «Eras un portavoz glorificado, Ricardo», dijo Alicia,
su voz impregnada con el hielo de su propio corazón. Eras la cara de la empresa, un papel que desempeñaste bien. Pero olvidaste una cosa. Se inclinó, su rostro llenando la pantalla. Nunca, jamás, subestimes a la arquitecta. Los guardias de seguridad llegaron al escenario. «Señor Gracián», dijo uno, con voz monótona, «tiene que venir con nosotros». Ricardo miró salvajemente a los empleados, que lo miraban con desprecio, a la prensa que le lanzaba flashes a la cara, a la junta directiva que se negaba a mirarlo a los ojos. Volvió a mirar la pantalla. La mujer que había sido su esposa tranquila y modesta ya no estaba allí. La pantalla estaba en negro. La reunión había terminado. Mientras los guardias tomaban sus brazos, Ricardo Gracián finalmente entendió. No solo había perdido un matrimonio, no solo había perdido una amante. Había perdido un juego de ajedrez de 6 años en un solo movimiento ante una gran maestra que ni siquiera sabía que estaba jugando. Interacción con la audiencia. 2 CTA. ¡Qué jaque mate tan épico! La arrogancia de Ricardo lo cegó por completo. ¿Cuál crees que fue el error más grande que cometió? ¿Subestimar el protocolo Jano o subestimar el amor de Alicia por el trabajo que ella creó? Déjame tu opinión más fuerte en los comentarios. Y si te ha encantado este giro, comparte esta historia con alguien que necesite ver el poder de la mente. Capítulo 4. El legado de Aura Innovations. Conclusión significativa. Las secuelas fueron inmediatas y espectaculares. «El CEO que no lo era», gritó la portada del Wall Street Journal España. «La exesposa del multimillonario lo posee todo», tituló El Mundo, con una foto dividida de un Ricardo furioso siendo arrastrado fuera del edificio y una Alicia serena sosteniendo a su bebé. El mundo de Ricardo Gracián no solo se derrumbó, se vaporizó. La CEB, invitada por el equipo de Alicia, intervino de inmediato. La evidencia de fraude era tan abrumadora, tan meticulosamente documentada por el protocolo Jano, que se presentó una acusación penal en 48 horas. Ricardo estaba arruinado, su reputación era tóxica, sus cuentas bancarias congeladas. El único dinero que tenía a su nombre eran los 50.000 euros de la indemnización de divorcio que Alicia había aceptado, una suma que sus abogados habían insistido en ofrecer como un insulto a ella. Ahora, era el único activo que el gobierno no podía incautar. Había negociado su propio dinero de bolsillo. Sofía Ruiz, enfrentando sus propios cargos, lo traicionó al instante. Se declaró culpable, aceptando testificar contra Ricardo a cambio de una sentencia reducida, que aún ascendía a 2 años de prisión de mínima seguridad y la restitución total. Dinero que nunca tendría. Se la vio por última vez trabajando en una cafetería de barrio, irreconocible sin su ropa de diseñador. ¿Y Alicia? Alicia Montero, la arquitecta, como la apodó la prensa. Nunca volvió a pisar el edificio de Gracián Dynamics. No lo necesitaba. Desde su oficina en casa segura y de alta tecnología, la que había estado construyendo en secreto en las afueras de la Sierra de Madrid, guió a su empresa. Marcos Torres fue nombrado CEO interino, encargado de limpiar la casa. David Sanz, el director financiero, fue despedido y enfrentó sus propios cargos. Toda la junta directiva fue destituida. Alicia reconstruyó su empresa desde cero. La renombró, dejando caer el nombre que se había convertido en una mancha. Gracián Dynamics fue disuelta, y de sus cenizas surgió Aura Innovations. Ella ascendió desde dentro,
encontrando a los ingenieros y gerentes talentosos que Ricardo había pasado por alto. Reenfocó la empresa en su tecnología central, en la innovación sostenible y en el uso ético de los datos, los principios que siempre había imaginado. Ella nunca dio una entrevista de televisión. Nunca posó para una revista. Era solo un nombre en un memorando, una voz en una teleconferencia. Pero su presencia se sintió en todas partes. La empresa, liberada del ego y la codicia de Ricardo, prosperó. Las acciones se dispararon a nuevas alturas. Mientras tanto, Alicia se centró en su propio nuevo comienzo. Su hija, Anna Montero, tenía los ojos brillantes y curiosos de su madre. Alicia se sentaba con ella en la guardería, codificando en un portátil con una mano mientras sostenía a su hija con la otra. Finalmente había encontrado una manera de ser tanto la arquitecta como la madre, en sus propios términos. Ella tenía el trabajo de su vida. Ella tenía una hija. Ella era libre. El tiempo pasó. La vida de Ricardo fue la inversa. La multa de 2 millones de euros significaba que estaría endeudado para siempre. Los 20.000 euros que le quedaban después de los honorarios iniciales de su abogado se gastaron en el depósito de su apartamento sórdido en las afueras de la ciudad. Se le asignó la limpieza de autopistas para su servicio comunitario. 6 días a la semana, Ricardo Gracián, el hombre que una vez apareció en la portada de Fortune, se ponía un chaleco naranja de alta visibilidad y recogía basura en el arcén de la carretera A2. En el primer aniversario de la reunión en el auditorio, estaba en su apartamento. La calefacción estaba rota. Estaba bebiendo whisky barato, viendo un televisor de segunda mano. Un segmento de noticias mostró un primer plano de Alicia en un parque, riendo, arrodillada en la hierba, su pequeña hija, Ana, corriendo hacia ella. Su rostro una máscara de alegría pura. Alicia parecía joven, parecía libre, parecía hermosa, de una manera que él nunca había visto, o quizás nunca se había molestado en notar. Una bilis caliente y rancia subió por la garganta de Ricardo. Era el veneno de su propia fabricación. Era la envidia. Era la pérdida. Era la agonizante comprensión de que no solo había perdido un imperio, había tirado una vida. Intentó llamar a su antiguo número. El número que ha marcado ha sido desconectado. Intentó su antiguo correo electrónico. Una respuesta automática. Entrega fallida permanentemente. Usuario desconocido. No solo perdió, no solo fue arruinado, fue borrado, mientras empujaba el columpio de su hija. Enviándola a volar en el aire frío y claro del otoño, Alicia Morgan sonrió. Había construido su empresa, había protegido a su hija, y había construido su vida, por fin, sobre una base que nadie podría quitarle jamás. La venganza definitiva va mucho más allá de simplemente lograr la victoria. Reside en descubrir y exponer la verdad y, al mismo tiempo, reclamar la propia identidad. La historia de Alicia demuestra una lección profunda. La persona que parece más tranquila, la presencia más modesta en la sala, es a menudo la que ejerce el mayor poder. ¿Qué te pareció la reacción de Ricardo al ver a su hija en la pantalla? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te encantó esta historia de justicia y poder oculto, dale a me gusta y asegúrate de suscribirte. La sentencia y el descenso de Ricardo. Los 6 meses siguientes a la reunión en el auditorio fueron los más largos de la vida de Ricardo Gracián. En el juicio, su abogado de oficio, el señor Pérez, apenas pudo argumentar contra el protocolo Jano. La evidencia digital era irrefutable. Ricardo no fue a prisión, pero el mundo exterior se convirtió en su celda.
Los 50.000 euros de la liquidación del divorcio finalmente se hicieron efectivos, pero su exabogado, el señor Velasco, inmediatamente puso un gravamen sobre ellos, exigiendo 30.000 euros por servicios prestados y daños reputacionales. A Ricardo le quedaron 20.000 euros. Era la mayor cantidad de dinero que jamás había tenido, que se sentía como nada. Era todo su patrimonio neto. Se mudó del hotel de lujo a un apartamento amueblado de alquiler semanal, estrecho y lúgubre, en una zona de Fuenlabrada, al sur de Madrid. Los muebles olían a cigarrillos viejos y a fracaso. Pasó sus días viendo cómo la soga legal se ajustaba. Tuvo que contratar a un nuevo abogado, un hombre llamado Señor López, un defensor público convertido en abogado privado que trabajaba en un centro comercial destartalado. López estaba perpetuamente sudoroso y no parecía impresionado por el antiguo estatus de Ricardo. «Mire, señor Gracián», dijo López, barajando papeles, «lo tienen acorralado. La evidencia de esta cosa llamada Jano es irrefutable. Es una grabación digital de todos sus crímenes. Está en correos electrónicos, en registros del servidor, en transferencias bancarias. Usted conspiró. Usted defraudó. Se enfrenta a 15, 20 años en el peor escenario». «¡No!», Ricardo golpeó el puño contra la mesa de laminado barato. «Era mi empresa. Es una disputa matrimonial». «No era su empresa. Ese es el quid de la cuestión», suspiró López. «El acuerdo de divorcio lo prueba. Usted firmó un documento, con su propio abogado caro presente, que indicaba que no tenía ninguna reclamación sobre ella. No puede alegar que era propiedad conyugal ahora». «¿Y Sofía?», espetó Ricardo. «Ella estaba compinchada. Ella me manipuló». «Ah, la señorita Ruiz». López sonrió por primera vez. «Esa es su única esperanza. Ella ha llegado a un acuerdo de culpabilidad. Está testificando contra usted y contra David Sanz. Ella lo está pintando como un sociópata manipulador que se aprovechó de su juventud y la obligó a abrir las cuentas, amenazándola con arruinar su carrera si no lo hacía». Ricardo se quedó sin palabras. Había sido su idea. Sí, pero ella había sido una participante entusiasta. Ella había sido quien sugirió esconder activos en arte y joyas. «Entonces, ¿qué hacemos?», susurró Ricardo, el pánico resurgiendo. «Nos declaramos culpables. Nos arrojamos a la misericordia del tribunal. Lo pintamos como un hombre cegado por el ego, una figura trágica, un Rey Lear de la era digital. Culpamos a la manipulación de Sofía. Culpamos al mal consejo de David Sanz. Lloramos, rogamos y esperamos que el juez esté de buen humor». El juicio, 3 meses después, fue un epílogo humillante. David Sanz, el director financiero, fue sentenciado primero a 5 años en una prisión federal de mínima seguridad. Sofía Ruiz fue la siguiente. Ella fue una maestra de la actuación. En el estrado, era una visión de inocencia rota y llorosa. Llevaba un simple vestido negro, sin maquillaje, el pelo recogido en un moño. Lloró mientras describía cómo el señor Gracián la había deslumbrado y luego la había aterrorizado. Él dijo que yo era solo un juguete», gritó, «y que podía destrozarme. Dijo que Alicia era inestable y que él solo estaba protegiendo sus activos de ella. Yo estaba tan asustada. Solo hice lo que me dijo». La jueza, una mujer sin rodeos llamada Jueza María Santos, pareció parcialmente convencida. Sentenció a Sofía a 18 meses por conspiración para cometer fraude, con posibilidad de libertad condicional en 11. Luego fue el turno de Ricardo. Se puso de pie, su traje barato colgando de su figura. Había perdido 15 kilos.
Su abogado dio un largo discurso sobre la ibris y un hombre que voló demasiado cerca del sol. Entonces la jueza Santos habló. Señor Gracián, su expediente es único. He visto codicia, he visto fraude, pero rara vez he visto arrogancia a esta escala. Usted no solo robó dinero, intentó destruir la vida de la misma persona que construyó su trono, una mujer que, en ese momento, estaba gestando a su propio hijo. Es un nivel de malicia que este tribunal encuentra particularmente repulsivo. Las rodillas de Ricardo flaquearon. Su abogado lo sostuvo. Sin embargo, continuó la jueza, dos cosas han evitado que le imponga la sentencia máxima. Primero, su cómplice, la señorita Ruiz, fue de hecho la principal beneficiaria de los fondos líquidos. Sus cuentas fueron congeladas antes de que usted pudiera obtener ganancias personales, más allá de los fondos desviados que utilizó para regalos y viajes. Segundo, y lo más importante, la víctima en este caso, la señora Alicia Montero, ya ha reclamado todos los activos corporativos. Gracias a su extraordinaria previsión, la empresa no quebró. Las pensiones no se perdieron. Usted está siendo sentenciado, por lo tanto, no por un robo completado, sino por el intento. La jueza Santos golpeó su mazo. El tribunal lo sentencia a 5 años de libertad condicional por delito grave. Deberá realizar 5.000 horas de servicio comunitario. Pagará multas de restitución por un total de 2 millones de euros, que se embargarán de todas y cada una de las ganancias futuras. Se le prohíbe de por vida servir como funcionario o director de cualquier empresa que cotice en bolsa. Usted tiene su liquidación de 50.000 euros, señor Gracián. Es más de lo que usted le dejó a su esposa. Queda desestimado. No iba a ir a prisión. Ricardo casi se derrumbó de alivio. Pero la prisión, pronto aprendería, era el mundo exterior. Interacción con la audiencia. CTA. 5 años de libertad condicional y 5.000 horas de servicio comunitario. ¿Creen que la sentencia de la jueza Santos fue justa? ¿O el castigo de la humillación pública es peor que la cárcel para alguien como Ricardo? Déjenme su opinión en los comentarios. Cárcel o humillación pública. El resplandor de Aura y la lucha de Alicia. Los 9 meses siguientes fueron el epílogo. Mientras la vida de Ricardo era una lenta y molesta humillación, Alicia Montero prosperaba. Aura Innovations fue la historia de regreso de la década. Después de la caída inicial de las acciones, Alicia había garantizado personalmente una recompra utilizando su propio fideicomiso. Fue una muestra de confianza asombrosa. Ella nunca fue vista en público. Nunca concedió una entrevista de televisión. Forbes y el Wall Street Journal España publicaron reportajes masivos sobre la arquitecta, pero tuvieron que usar la única foto de prensa granulada de su boda. Se convirtió en una leyenda, la mujer invisible y brillante que le había dado jaque mate al rey. Invirtió decenas de millones en el fondo Ana Montero, su fundación para apoyar a las mujeres en STEM, que ya se había convertido en la más grande de su tipo en España. Era madre. Pasaba sus días trabajando en Nuevo Código, guiando a su nueva junta directiva elegida a dedo, y sus tardes en el Parque del Retiro con su hija Ana, que estaba empezando a gatear. Ella era, por primera vez en su vida adulta, completa, inexpugnablemente feliz. La vida de Ricardo era la inversa. La multa de 2,5 millones de euros significaba que estaría endeudado para siempre. Los 20.000 euros que le quedaban después de los honorarios iniciales del señor López casi habían desaparecido, gastados en el depósito de su sórdido apartamento y comida barata.
Tenía que trabajar. Tenía que hacer su servicio comunitario. Su oficial de libertad condicional, una mujer llamada señora Petrov, lo asignó a la limpieza de carreteras. 6 días a la semana, Ricardo Gracián, el hombre que una vez apareció en la portada de Fortune, se ponía un chaleco naranja de alta visibilidad y recogía envoltorios de comida rápida y pañales sucios en el arcén de la A3, la autovía de Valencia. Los coches pasaban a toda velocidad, sus ocupantes ajenos, pero a veces alguien los reconocía. Disminuían la velocidad, tomaban una foto con su móvil. Una vez, un camionero le tiró un perrito caliente a medio comer, gritándole: ¡Ete, Gracián! ¡Cógelo! Era un chiste, un meme viviente. Intentó vender sus últimos activos restantes. Tenía un reloj Patek Philippe que había escondido, una obra maestra de 100.000 euros. Lo llevó a una casa de empeño en un barrio de mala reputación. El corredor de empeños, un hombre llamado Gus, entrecerró los ojos. Luego lo miró a él. «¡Santo cielo!», susurró Gus, el reconocimiento amaneciendo. «Tú eres él. Eres Ricardo Gracián». «Solo dame el dinero por el reloj», dijo Ricardo, con la voz muerta. «Hombre, has caído duro», dijo Gus, casi con admiración. «Una caída como esta es bíblica. Te daré 5.000. Vale 100.000. ¿Para quién? ¿Para un tipo que no eres tú? Para ti, vale 5.000. Ese es mi precio, señor CEO». Ricardo tomó el dinero. Lo usó para pagar el alquiler. Estaba verdaderamente invisible. La gente chocaba con él en la calle y no se disculpaba. Era solo otro hombre cansado y derrotado con un abrigo barato, su rostro gris por la vergüenza. En el primer aniversario de la reunión en el auditorio, estaba sentado en su apartamento. La calefacción estaba rota. Estaba bebiendo whisky barato de una botella de plástico, viendo un pequeño televisor de segunda mano que había comprado en una tienda de caridad. Un segmento de noticias local, ¿Dónde están ahora?, apareció. «Ha pasado un año desde la dramática caída del hombre de los 50.000 euros, Ricardo Gracián», dijo la presentadora. Una foto de su rostro, gritando de ese día, apareció en la pantalla. «Hacemos un seguimiento de los actores clave». La pantalla mostró a una Sofía Ruiz pálida y delgada, saliendo de un taxi. Había sido liberada de una prisión de mínima seguridad en Tenerife el mes pasado. Actualmente trabajaba en una cafetería en un barrio obrero. Luego, pasaron a un analista financiero. La jugada de Alicia Montero fue, simplemente, la maniobra corporativa más brillante del siglo XXI. Al obligarlo a finalizar ese divorcio primero, él desautorizó legalmente cualquier derecho al imperio. Él creyó que le estaba dando a su esposa un insulto de 50.000 euros. De hecho, estaba negociando su propio patrimonio neto final. Fue poético. Fue vivo. Ricardo se quedó mirando la pantalla, con las manos temblando. Luego, apareció una nueva imagen. Era una foto paparazzi cándida, tomada con un teleobjetivo. Era Alicia. Estaba en un parque, riendo. Estaba arrodillada en el césped, con los brazos abiertos. Una pequeña niña, Ana, corría hacia ella. Su rostro una máscara de alegría pura. Alicia parecía joven, parecía libre, parecía hermosa, de una manera que él nunca había visto, o quizás nunca se había molestado en notar. Una bilis caliente y rancia subió por la garganta de Ricardo. Era el veneno de su propia creación. Era la envidia. Era la pérdida. Era la agonizante realización de que no solo había perdido un imperio, había tirado una vida. En un último y patético espasmo de su antiguo yo, agarró su móvil prepago barato. Todavía tenía su antiguo número memorizado. Lo marcó. Una voz fría y electrónica.
El número que ha marcado ha sido desconectado o ya no está en servicio. Intentó su antiguo correo electrónico. Envió un mensaje. Alice, lo siento, por favor. Una respuesta automática inmediata. Entrega fallida permanentemente. Usuario desconocido. No solo perdió, no solo fue arruinado, fue eliminado. Ricardo Gracián se desplomó de nuevo en su sofá lleno de bultos. La botella de whisky se le escapó de la mano, derramando el resto de su contenido sobre la alfombra manchada. El televisor seguía hablando de deportes. Estaba total, final y completamente solo. Era el hombre de los 50.000 euros. 50 kilómetros de distancia. En ese mismo parque, el teléfono de Alicia Montero vibró. Estaba empujando a Ana en un columpio. Era un mensaje de Marcos. Los últimos litigios civiles están resueltos, Alicia. Las multas de Ricardo están registradas. Todo está hecho. Estás completa y finalmente libre. Alicia sonrió. Una sonrisa real, genuina. Guardó su teléfono y se volvió hacia su hija. «¡Más alto, mami, más alto!», se reía Ana. «Más alto será», dijo Alicia, empujando el columpio, enviando a su hija a volar hacia el aire fresco y claro del otoño. Había construido su empresa, había protegido a su hija, y había construido su vida, por fin, sobre unos cimientos que nadie podría quitarle jamás. Conclusión. Y última interacción. El viaje de Alicia Montero no fue simplemente tomar el control de su empresa. Fue reclamar su identidad, sus logros profesionales y su autoridad personal, mientras salvaguardaba la nueva vida que estaba nutriendo. A través de sus acciones, demostró una lección profunda. La persona que parece más tranquila, la presencia más modesta en la sala, es a menudo la que ejerce el mayor poder. Creen que el castigo de Ricardo fue el de la justicia o el de su propia arrogancia. ¿Y qué piensan que sintió en ese momento final al ver a Ana riendo? Déjennos sus pensamientos más profundos en los comentarios. Si les encantó esta historia de justicia poética y poder oculto, denle me gusta, compártanla y suscríbanse. Tenemos más dramas de la vida real, justo como este, cada semana. El último acto de la soledad. Pasaron 5 años y medio. La libertad condicional de Ricardo Gracián había terminado, pero su sentencia de la vida era permanente. La multa de 2 millones de euros, con intereses, crecía como un cáncer financiero. Ya no recogía basura en la autopista, pero su vida se había convertido en un reflejo gris de ese chaleco naranja. Residía en el mismo apartamento sórdido de Fuenlabrada, ahora trabajando como freelance, haciendo hojas de cálculo y presentaciones para pequeñas empresas de logística de segunda categoría. Trabajos que conseguía ocultando su pasado criminal. Cobraba apenas lo suficiente para pagar las multas y los gastos esenciales. La humillación ya no era un pico de adrenalina, sino el aire que respiraba. Había sido forzado a renunciar a su arrogancia, pero la había reemplazado con una amargura helada. Un martes por la tarde de invierno, mientras esperaba el autobús, un Rolls-Royce Ghost negro se deslizó lentamente por el carril opuesto. Ricardo no levantó la vista. Estaba acostumbrado a la riqueza que ya no le pertenecía. Pero entonces, el coche se detuvo en el semáforo. A través de la ventanilla tintada, que casualmente estaba bajada unos centímetros debido a un fallo en el sistema de climatización, Ricardo escuchó el sonido inconfundible de una carcajada infantil. Miró hacia el coche. En el asiento trasero, en un entorno de cuero crema y silencio lujoso, había una niña. Tendría unos 6 años. Tenía el pelo castaño y rizado, y los ojos curiosos y brillantes de Alicia.
era Ana. Junto a ella, con un traje de negocios elegante pero discreto, y con el pelo más largo y peinado de una forma más suave que antes, estaba Alicia Montero. No parecía más vieja, parecía más fuerte, más centrada. Estaba hablando por teléfono, pero en el momento en que se detuvo el coche, dejó el dispositivo para entregarle a Anna una tableta. La niña, en lugar de jugar, se inclinó y besó la mejilla de su madre. Ricardo, el hombre de los 50.000 euros, se quedó paralizado en la acera. Vio el destello del anillo de compromiso de Alicia, uno que él nunca le había dado. No había nadie más en el coche. No había un nuevo marido. Alicia no necesitaba un rey. En ese instante, en el reflejo de la ventanilla del Rolls Royce, Ricardo se vio a sí mismo. Un hombre envejecido prematuramente, con un abrigo gastado, solo, esperando un autobús que lo llevaría de vuelta a su jaula autoimpuesta. El semáforo cambió a verde. El Rolls Royce se deslizó suavemente. Alicia, concentrada en la tableta de Ana, nunca lo vio. Nunca reconoció al hombre que una vez fue el dueño de su vida. Y ahí estaba la venganza definitiva. No era la ruina financiera o el escarnio público. Era la completa, absoluta y sin esfuerzo invisibilidad que Alicia le había otorgado. Él había creído que ella era la que no importaba. Ahora, para ella, él era un fantasma sin sustancia. La victoria silenciosa de la arquitecta, esa noche, a 50 kilómetros de distancia, en la casa que había diseñado meticulosamente en la sierra, Alicia estaba revisando los planos de expansión global de Aura Innovations. La empresa, libre de la codicia de Ricardo, era ahora un referente mundial en ética de datos. Se tomó un descanso y fue al cuarto de Ana. La niña no estaba dormida. «Mami, ¿puedes contarme la historia de la mesa coja otra vez?» Alicia sonrió. La historia de la mesa coja era su cuento favorito a la hora de acostarse. No era la historia de un hombre malvado, sino la historia de una mujer que aprendió a equilibrar su propia vida. «Claro, cariño», susurró Alicia, sentándose junto a ella. La mesa de nuestra cafetería en el Retiro era muy bonita, pero una pata estaba un poco corta, y el café se derramaba si no poníamos un trozo de cartón. Era inestable, ¿verdad? «Sí, mami, coja», dijo Ana. «Y la lección, mi pequeña Ana, es que no importa qué tan bonita parezca la mesa por fuera. Si la base es inestable, la vida se derrama. Necesitas una base sólida que no necesite un rey para sostenerla. Necesitas tu propia cuña de oro». Ana sonrió entendiendo. «Mi cuña de oro es estudiar mucho, ¿verdad?» «Así es», respondió Alicia, besándole la frente. «Y saber exactamente lo que vales. Ahora duerme». Mientras la pequeña Ana se dormía, Alicia se retiró a su oficina. Se acercó a su escritorio de diseño. Sobre la caoba pulida no había un ordenador, sino una pequeña pieza de oro, grabada con la fecha de la traición y la palabra Aura. No era la cuña de la mesa original, pero era su recordatorio. Su mayor creación no fue la empresa, sino la vida estable y feliz que construyó para su hija y para ella misma. Ella había perdido un matrimonio, pero había ganado un imperio, y lo que era más importante, a sí misma. La reflexión final de la arquitecta. La historia de Alicia Montero y Ricardo Gracián nos enseña la lección más cruel y poética de la vida. La venganza no es un acto, es una consecuencia. Ricardo creyó que la firma en un papel era el final. Pero la verdad es que cada error que cometió, cada mentira que dijo, fue un ladrillo que Alicia utilizó para construir su propio trono. El hombre que pensó que estaba borrando a su esposa
Fue borrado por ella sin siquiera un segundo pensamiento. Él se quedó con los 50.000 euros. Ella se quedó con la paz, el propósito y el amor incondicional de su hija. Y en la balanza del tiempo, sabemos cuál es la verdadera riqueza. ¿Y tú? Si pudieras escribir el destino final para Sofía Ruiz, ¿cómo sería? ¿Trabajando en el mismo café que Taylor? ¿O algo peor? Déjanos tu final para Sofía en los comentarios. Si te ha encantado este final épico, compártete esta historia de justicia poética y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima saga. Gracias por acompañarnos.